Ahí me ayudas con la plataforma de la familia y en inglés. No, ya estoy en clase.
Listo, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar lo que es la clase de la semana número 8, la última del primer parcial. Vamos a tomar lista, por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Lisset Albarracín. Sí. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Héctor Alulema. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ariana Briones. Presente, ingeniero, buenas tardes. Alex Catucuamba. Buenas tardes, Inge, presente. Diana Cueva. Presente, Inge, buenas tardes. Daniel Espinosa. Presente, Inge, buenas tardes. Diego Gordón. Presente, Inge, buenas tardes. Ramiro Huebla. Presente, Inge. Edwin Maigua. Presente, Inge, buenas tardes. Rubén Mazapanta. Presente. Jorge Millo. Presente, Inge, buenas tardes. Miguel Pachacama. Presente, Inge, buenas tardes. Ángel Prado. Presente, Inge, buenas tardes. Diego Quiña. Presente, ingeniero. Freddy Quispe. Presente. Ronnie Raza. Presente, Inge, buenas tardes. Edwin Sarabia. Presente, Inge, buenas tardes. Dani Tipán. Presente. Henry Tuapanta. Presente, Inge, buenas tardes. Eric Torres. Presente, Inge, buenas tardes. Ángel Villegas. Presente, profe. Y Luis Zurita. Presente, ingeniero. Chévere. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Esta es la última clase del parcial. El examen lo vamos a dar el día domingo. Vuelvo y repito, el día domingo 31 de mayo vamos a dar el examen. Va a estar habilitado desde las 6 de la tarde hasta las 23 horas con 59 minutos. El examen dura 1 hora, son 35 preguntas y son de libre navegación. Un solo intento. Entonces, para que estén preparados para el examen, ¿no? El examen va a estar compuesto hasta lo que veamos hoy día, ¿no? Hasta lo que veamos hoy día. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar la clase de hoy día. Bueno, con ustedes vimos lo que la anterior clase estuvimos viendo. Vimos los aspectos principales del estándar ISDB-TV. Vimos lo que es el tema del ancho de banda, cómo calcular el ancho de banda, de los segmentos, cómo se tienen los 6 megahercios, cuál es el ancho de banda útil y cuál es el ancho de banda por segmento. Analizamos que hay 13 segmentos, uno es destinado para OneSec y que la transmisión era mediante una transmisión jerárquica, ¿no? Y teníamos 3 capas, lo que es la capa A, capa B, capa C. La capa A era lo que transmitíamos para OneSec, para equipos móviles, la capa B para High Definition y la capa C para equipos de estándares. También analizamos las estructuras del sistema ISDB-T como principios básicos, como estaría compuesto por la etapa del codificador, multiplexador, el modulador y el amplificador, ¿no? Comenzamos viendo lo que es la codificación y analizamos lo que es el MP4, que también tienen que presentar como deber del paper para la semana 7, ¿no es cierto? Vimos cómo es la estructura
y las diferencias que hay entre MP2 y MP4. Analizamos todas las características que tienen MP4, principalmente el tema de que maneja más frames o más imágenes para tener más temas de predicción de movimiento, multicuadro. Vimos lo que es el diagrama de bloques para un codificador, analizamos el diagrama de bloques de un codificador y vimos que teníamos varios tamaños, ¿no? En lo que eran los bloques, no manejábamos un tamaño fijo como MPEG-2. Y vimos lo que son los de slide SP y SI, analizamos eso en la anterior clase. Vimos las características y la comparamos con MPEG-2 y vimos la tasa de compresión que tiene cada uno de ellos. Lo que tiene MP4, la tasa de compresión por cada señal que se va a transmitir, sea HD, estándar o OneSec. Vimos también la etapa del multiplexor, que podemos transmitir lo que son varias señales. Vimos que estas se encapsulan en una trama que más adelante lo vamos a ver, que esa trama se llama transport string, pero es lo mismo que una trama MPEG-2, que está formada por 188 bytes y está formado más 16 bytes de paridad, que es con Reed-Solomon, ¿no? Que formaríamos los 204 bytes. Hasta ahí creo que vimos. ¿Me pueden confirmar si vimos ortogonalidad con ustedes? Ya analizamos el tema de ortogonalidad. ¿Vimos ortogonalidad o no? No me acuerdo si con ustedes vimos ortogonalidad. No creo, Inge. No, profe. No. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el tema de la ortogonalidad. El estándar ISDBT, una de sus principales características y también todo lo que son comunicaciones inalámbricas, utilizan lo que es OFDM para lo que es el uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Entonces, ¿qué nos dice la lámina? En el estándar ISDBT se distribuye la información tanto en tiempo y en frecuencia utilizando OFDM. Dentro de cada símbolo OFDM, para evitar la interferencia, las portadoras mantienen una separación en frecuencia cuyo valor responde a una condición muy especial que constituye el principio de funcionamiento de este sistema de modulación. ¿Cuál es este principio de ortogonalidad? Se cumple cuando la separación entre portadoras es igual a la inversa del tiempo de duración del símbolo. Entonces, voy a explicarles didácticamente. Vamos a hacer un grafiquito para hacerlo didáctico. Sí ven la pantalla blanca, ¿no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces voy a explicarle. ¿Sí saben cómo funciona OFDM? ¿Han estudiado OFDM? ¿Alguien les ha enseñado OFDM? ¿Tienen idea de cómo funciona OFDM? Bueno, creo que no. Voy a explicarles. Tenemos que OFDM trabaja tanto en el ámbito temporal como en el ámbito frecuencial. ¿Qué hace OFDM? Tenemos un ancho de banda asignado. ¿Cuánto es para la televisión digital? 6 megahercios. 6 megahercios es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo trabaja OFDM? Lo divide en subbandas de frecuencia, esos rangos es en ese ancho de banda. Entonces tenemos dividido en sus bandas de frecuencia lo que es en OFDM se divide en sus bandas de frecuencia. ¿Y qué hace adicional? También tenemos instantes de tiempo. Vamos a tener instantes de tiempo que van a ser divididos, ¿no es cierto? Así va a trabajar OFDM, etc. Entonces aquí tendríamos el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4
y tiempo n, digamos, tiempo n. Tiempo n. ¿Cuál es la cualidad de OFDM? Que ellos pueden trabajar con subportadoras. Entonces, al trabajar con subportadoras, podemos tener, voy a representarles con un triangulito para que se puedan ver, pero son subportadoras. Ya vamos a ver un gráfico para que lo vean mejor. Aquí está trabajando en subportadoras moduladas, que pueden ser moduladas de 64 QAM, 16 QAM o cupo SK. Entonces nosotros podemos tener diferentes informaciones. Podemos tener aquí otras en otro canal y en otro tiempo, ¿no es cierto? Vamos a tener acá otras. Les voy a representar como un triangulito, pero no son así, son sinusoidales, ya lo vamos a ver. Y tenemos la n, ¿ya? Para representar que son n subportadoras. Si yo me paro en un instante de tiempo, tomo la información en un instante de tiempo, voy a decir en este instante de tiempo, en el tiempo 2, todo esto se conoce como un símbolo FDM. Toda la información en ese instante es un símbolo FDM. Cuando yo quiero agrupar o la agrupación de varios símbolos, se llama cuadro o FDM de longitud n símbolos. Para la televisión digital necesitamos 204 símbolos, va a tener un cuadro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 200, que una trama es 204 bytes, luego de pasar por Reed Salomon. Entonces es así como funciona. Ustedes pueden ver que aquí, si yo me paro en cambio en un ámbito frecuencial, también puedo tener aquí en una misma frecuencia voy a tener varias portadoras. Pero lo importante es que la información se lo toma en el ámbito temporal. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Si es una señal de televisión digital, viene así y aquí está, viene acá. Esto de aquí son las modulaciones y las señales que tenemos en la señal OFDM. Si yo le paso en el tiempo, puede hacer que varíe esto de aquí, ¿no es cierto? Varíe esta señal ya en el tiempo. Pero si yo aquí tomo o paro el tiempo en un instante, puedo obtener esta información de aquí. ¿Cuál es su principal característica de esta portadora con esta portadora? Que tienen que ser ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de símbolo tiene que ser, el tiempo entre el símbolo tiene que ser inverso. Y lo vamos a ver en una gráfica para que se entienda de una mejor manera. Entonces, ahí tenemos, estas son las portadoras, como pueden ver. Esto es un solo símbolo de aquí. Esto de aquí es un solo símbolo, lo que les acabo de explicar. Esto es un símbolo OFDM. Como pueden ver, aquí tenemos múltiples portadoras que pueden estar moduladas, pero la principal característica es que sean ortogonales entre sí, que vayan a ser ortogonales entre sí. Esa es la principal característica que tienen cada una de ellas. Si nosotros nos vemos, aquí estarán los rangos, ¿no es cierto?, de frecuencia, pero va a haber una ortogonalidad entre ellos donde no se van a causar interferencias. Ese es un símbolo FDM. Y eso es lo que les estaba mostrando aquí. Así es como se transmite la información, en sus bandas de frecuencia y en el tiempo. Y eso lo vamos a ver mejor en la explicación que viene a continuación. Tenemos aquí, como se puede observar en la figura, el dominio de la frecuencia se destina a una subbanda para portadora, mientras que en el dominio del tiempo se divide en cortos intervalos. Si nosotros analizamos aquí,
tenemos lo que es esta subbanda de frecuencia y esta subintervalo de tiempo, perdón, en este intervalo de tiempo. Aquí va a haber una información. La ortogonalidad, como podemos ver, aquí está lo que yo les explicaba, ¿no? En el sistema ISDB-TV. Aquí tenemos lo que es un intervalo de tiempo y aquí tenemos toda esta información. Esto se conoce como símbolo. La agrupación de varios símbolos se conocen como cuadros y para lo que es la televisión digital tenemos 204 bytes. ¿Cómo funciona para la televisión digital? La televisión digital nosotros tenemos tramas de MPEG-2 que ya hemos visto, ¿no es cierto? Tiene su encabezado que ya lo vamos a analizar, que son, vamos a ver que técnicamente se llaman transport string. Ya lo vamos a ver a continuación. Tiene su encabezado y tiene el parte de la corrección y detección de errores. Aquí internamente está la información o la data, ¿no? O los datos. Aquí están los datos. Estos son los datos que se van a enviar. Esta longitud de aquí son 204 bytes. ¿Qué pasaría si nosotros en este intervalo de tiempo, en este justo intervalo de tiempo, enviaríamos toda esta trama consecutivamente? Y justo en ese momento hay un ruido impulsional o un ruido tipo ráfaga. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa que cuando nosotros aumentamos Reed-Solomon, solo 8 bytes son los que podemos corregir. Solo 8 bytes son los que se puede corregir utilizando Reed-Solomon, de los 188 que tenemos de aquí. ¿Qué pasaría si en esta trama nosotros se pierden 100 bytes? Pregunto, ¿en el receptor vamos a poder recuperar esa información? No. No, ¿no es cierto? Porque yo solo puedo recuperar 8 bytes de los 100. Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué hace OFDM? ¿Qué es lo que hace OFDM? OFDM, veamos si me permiten. OFDM lo que hace es dispersar el error en el tiempo o dispersar los datos en el tiempo. Y aquí lo vamos a poder ver clarísimo, ¿no? Aquí vemos que aquí hay uno amarillo, aquí hay otro amarillo, aquí hay otro amarillo, aquí hay otro amarillo. Todos estos amarillos son los mismos datos de esta trama MPEG-2, pero como pueden ver, están en diferente tiempo y en diferente frecuencia. Entonces, si aquí se daña en esta información de aquí, que les señalé en esta de aquí, se daña esta trama, solo voy a perder una información que está en color amarillo, para hacerlo didáctico, ¿no? Una portadora en amarillo, pero el resto sigue operativo. Entonces digamos que aquí solo perdí un byte. Entonces ya es más fácil de construir en el receptor. Eso se llama entrelazado o interleaving. Dispersar el error en el tiempo, en pocas. Que no se me destruya toda la trama porque no voy a poder recuperar en información. ¿Qué pasaría si no hiciéramos esto, no? Como ustedes saben, tenemos un medio inalámbrico y el medio inalámbrico es susceptible al ruido. ¿Qué veríamos nosotros en la televisión? Veríamos una franja negra, ¿no? Que se perdió los datos de eso. Entonces, ¿qué hace? Es dispersar los bytes de una trama MPEG-2 tanto en el tiempo como en la frecuencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No.
Entonces, más adelante lo vamos a ver ya específicamente en la capa física, vamos a analizar cómo se calcula el tiempo, etcétera, otras cosas. Pero ahorita estamos en aspectos principales del estándar, ¿no? Un aspecto principal es la ortogonalidad. Y me adelanté un poco al entrelazado y al interleaving. Para mejorar la robustez de OFDM se emplea entrelazado de frecuencia y en tiempo, ¿no es cierto? El entrelazado. Entonces, ¿qué significa el entrelazado? Consiste en distribuir los bits de datos continuos en diferentes portadoras, mientras que el entrelazado en tiempo se refiere a distribuir símbolos OFDM consecutivos en diferentes intervalos de tiempo, ¿no? En palabras simples, una trama MPEG-2 o un transport string, que ya lo vamos a ver qué es un transport string, lo voy a dispersar tanto en frecuencia como en tiempo, para no tener al momento de la recepción, en el momento del decodificador, tener muchos bytes con errores que no voy a poder recuperar, ¿no? Entonces, esa es una de sus principales características. En cada banda se transmite una subportadora que transporta una porción de la información, la cual es modulada en QPSK, 16QAM y 64QAM. Cada subportador es ortogonal a las demás subportadoras, así se evita el tema de la interferencia. Listo, ahora vamos a ver el tema de la red de frecuencia única, aunque ya hemos hablado y les mandé también a hacer algún deber, pero es un tema, un aspecto principal del ISDBT. Es un tipo de radiodifusión donde distintos transmisores emiten la misma señal en un mismo canal de frecuencia sin interferirse y aumentando el nivel de señal en el área donde se sobreponen, de tal manera que aumenta el área de cobertura y disminuye la posibilidad de que se produzcan interferencias, ¿no? Esto ya hemos hablado. Aquí tenemos la misma área de cobertura y vamos a tener lo que es aquí. Los transmisores trabajando en la misma frecuencia. Entonces, eso aumenta el área de cobertura. ¿Cuáles son las ventajas de la red de frecuencia única? Las redes de frecuencia única permiten a los radiodifusores un uso más eficiente del espectro radioeléctrico disponible. El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado que hay que utilizarlo de una manera eficaz y eficiente, optimizando su uso. ¿Cómo se lo optimiza? Mediante las nuevas tecnologías, ¿no?, que van saliendo, mediante nuevas técnicas de modulación, etc. Entonces, por ser un recurso limitado. Por el uso de una sola frecuencia para cubrir grandes áreas, usando una red con transmisores de baja potencia para crear una portadora confiable. La potencia necesaria es menor en un conjunto y gran parte de los puntos de recepción están cubiertos por más de un transmisor. Este efecto es conocido como ganancia de red. Permite una mejora y diversidad de la relación señal-ruido basando en el hecho de que la suma de dos señales idénticas, independientemente del ruido, generan como resultado una ganancia considerable. Si el receptor ve dos señales independientes desvanecidas, la probabilidad de que las dos señales sean afectadas por el ruido es significativamente baja para una sola señal. En la radiodifusión, las señales emitidas por dos transmisores geográficamente adyacentes necesariamente deben usar dos canales distintos debido a la propagación del proyecto multitrayectoria. Ya vimos que multitrayectoria es que la señal puede tomar varios caminos y llegar al receptor. Mediante el uso de la modulación OFDM en una red de transmisores que operen en la misma frecuencia, el uso de intervalo de guarda permite aliviar los efectos de multitrayectoria. Eso lo vamos a ver más adelante en la capa física, el intervalo de guarda. El intervalo de guarda me permite asegurarme que aunque exista el problema de multitrayectoria, no me afecte a mi señal en mi receptor. Eso hace el intervalo de guarda. La desventaja, la que hemos hablado, ¿no? Las redes de frecuencia única requieren que los transmisores emitan al mismo tiempo la señal, ¿no es cierto? Tienen que estar sincronizados. Esa es su desventaja. O con retardos controlados con precisión. Si existen retardos, ahí es lo que intervienen los intervalos de guarda, ¿no? Cuando existan retardos. Caso contrario, habrá la presencia de interferencia propia de la red. Entonces, tienen que manejar estar
los transmisores sincronizados y tenemos que controlar el tema de retardos de la información, ¿no? Si van a tener múltiples caminos, hay que manejar el tema de retardos en la llegada de la información. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, entonces, OFDM no se utilizaría en red de frecuencia múltiple, o sí se usa. No se utiliza en red de frecuencia múltiple. Recuerdan que la red de frecuencia múltiple nosotros utilizábamos mucho en la televisión analógica. Y en la televisión analógica no tenemos lo que es OFDM, no es digital. Pero para la red de frecuencia única, para evitar el tema de interferencia, ahí sí necesitamos la utilización de OFDM. Si hablamos si hablamos de televisión digital, como tal, vamos a modular OFDM, ¿no? Pero si existiera la posibilidad de que en televisión digital nosotros tenemos varios transmisores en varias frecuencias, entonces eso es una red de frecuencia múltiple. Ahí podemos utilizar OFDM para el uso eficiente del espectro radioeléctrico, pero más bien no para un tema de interferencias, ¿no? Ahí no lo utilizaríamos para el tema de interferencias, contestando tu pregunta específicamente. Solo sería para el uso eficiente del espectro radioeléctrico para poder enviar más información. Pero no nos sirve nada para interferencias porque vamos a estar diferentes frecuencias, entonces no se interfieren entre sí. Ustedes saben, si yo trabajo en otra frecuencia, no voy a tener interferencias entre ellas. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos a ver ahora el tema del Jinga. Otro aspecto principal del estándar ISDBT. El Jinga es la capa intermedia de software del middleware, la cual se encarga o permite el desarrollo de aplicaciones interactivas para televisión en formato independiente a la plataforma de hardware de los fabricantes de terminales de acceso mediante los set-top box. El Jinga reúne un conjunto de innovadoras tecnologías. Para que vean en la pila, si hacemos una analogía, aquí está OFDM, MP2, MP4 y aquí estaría el middleware, ¿no? En la parte de la aplicación y los diferentes APIs. La arquitectura básicamente se basa en dos fuentes o ambientes declarativos, ¿no? El NCL es un lenguaje de programación abierto, NCL. Y también tenemos el XLET Manager. Los dos son lenguajes, el uno declarativo, el otro imperativo. Hay algunos software que se utilizan para la programación de aplicaciones interactivas. Uno es el NSL Eclipse, un software que se utiliza, es muy usado. Se corre sobre una máquina virtual del Jinga. Entonces, se corre sobre la máquina virtual del Jinga, se corre el NSL Eclipse y ahí se puede desarrollar lo que son las aplicaciones mediante también conformado por un lenguaje Java que nos permite también programar las diferentes aplicaciones. Y ahí podemos tener cómo es la arquitectura. Tenemos el sistema operacional, el núcleo y el servicio específico. El Jinga NSL, lo que les hablaba, provee soporte para aplicaciones declarativas escritas en NSL, llamadas XML, que provee interactividad, sincronismo, espacio temporal entre objetos de media, adaptabilidad, soporta múltiples dispositivos y soporta la producción de programas interactivos no lineales, ¿no? En otras palabras, es el que me permite poder ubicar mis aplicaciones en la pantalla sobre la programación que está corriendo, ¿no? Donde ubicarlo dentro del media y realizar una ubicación de la aplicación en el televisor. Ahí tenemos el Jinga J, provee para aplicaciones imperativas basadas en Java, ¿no? Lo que ya les decía, un lenguaje basado en Java, llamado XLET, que tiene como base una máquina virtual de Java. Se basa en 3 APIs llamado verde, amarillo y azul. Está compuesto por alrededor de 80,000 líneas de código y se caracteriza por ser multired, multisistema y compatible. Y tenemos el Jinga CC,
Es el subsistema lógico que provee la funcionalidad común al soporte de los ambientes de programación declarativo e imperativo. Entonces, nosotros necesitamos la arquitectura, primero tener la base, que es el Jinga, y a partir de ahí podemos correr lo que son el Jinga NCL, donde vamos a poder tener el software, como les decía, hay algunos, pero tenemos lo que es el Eclipse, que nos permite ejecutar varias aplicaciones conjuntamente con la programación en Java, ¿no? Listo, vamos ahora a ver el Transport Stream, el flujo de transporte o TS, que es el transporte principal en televisión digital, que yo le conozco como una trama MPEG 2, pero en televisión digital se le conoce como el Transport Stream. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Inge. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el Transport Stream. Es un formato de MPEG 2 que combina uno o más programas en un solo flujo de transporte y permite la multiplexación de los distintos trenes de cualquier tipo de contenido de audio, video o datos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener en lo que es el Transport Stream. Y aquí está un esquema que nos va a permitir comprender cómo es el Transport Stream. Nosotros ya vimos la etapa de la codificación, ¿no es cierto? Tenemos varias programaciones de entrada a audio y video. Y yo tengo aquí la programación, el programa 1, el programa 2 y el programa 3. El programa 1, ¿qué va a estar conformado, no es cierto? Puede estar conformado por datos, por video o por audio, ¿no es cierto? Así es como se forma un Transport Stream. Y de igual forma, aquí vamos a poder tener datos, video y audio. Este es otro Transport Stream, etcétera, ¿no es cierto? Esto se le conoce como TS, el Transport Stream. Estos van a ser multiplexados y vamos a tener una trama que se conoce como el Transport Stream o el TSP, o también le conocen como el BTS, o el Broadcast Transport Stream. A veces hay estas dos literaturas, pero ¿qué es en otras palabras? Es otra trama o un flujo de transporte de tamaño fijo igual de 188 bytes que vamos a tener a la salida. ¿Qué tenemos aquí? Aquí ya no vamos a tener información solo de una programación. Aquí nosotros vamos a tener programación de la primera programación, de la segunda programación y de la tercera programación. Ya están multiplexadas la información aquí de los 3 programas que nosotros tenemos. Ya no vamos a enviar uno solo. Entonces, así es el esquema del Transport Stream y la multiplexación. Los flujos binarios de video y audio de cada programa se comprimen formando cada uno de ellos una corriente elemental conocida como el Elementarian Stream. Cada uno de los Elementarian Streams se estructura en paquetes llamados PES. Ustedes saben que nosotros tenemos a la salida de la etapa del codificador, nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Flujo binario, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Vamos a tener esto, tenemos a la salida de la compresión, ¿no es cierto? La compresión. Si hablamos de MPEG 2, tenemos lo que es una compresión intracuadro, una compresión de redundancia espacial, tenemos que utilizar la transformada de coseno discreto, ¿no es cierto? Si ya vamos a hacer una compresión intercuadro, entre varios cuadros, utilizamos los GOP y las imágenes I, B o P, ¿no es cierto? La intracuadro, la predictiva y la bidireccional. Esa nos permitía comprimir más información mediante la predicción de imágenes. Y si hablábamos en MP4, nosotros teníamos que en MP4 agregábamos 2 slides más o 2 imágenes, que era la SP y la SI, que me permitía manejar múltiples cuadros de referencia, no tener solo uno. ¿Y qué más? También podríamos manejar múltiples tamaños de bloques,
en MPEG-2 teníamos un tamaño fijo de 8x8, pero en MP4 tenemos tamaños variables que pueden ser 4x4, 8x8, 16x16, etc. Pero luego de toda esa etapa que ya hemos analizado, ¿no? Hemos visto redundancia espacial, hemos visto la redundancia temporal, la transformada de coseno discreta, hemos visto la predicción de movimiento, la compensación de movimiento. ¿Qué vamos a tener a la salida de toda esta información? Es un flujo binario de unos y ceros, ¿no? Ah, me olvidaba, ¿no es cierto? Luego había la etapa de la entropía. ¿Qué era la última etapa? La entropía, ¿no es cierto? Que veía cadenas de unos consecutivos y las codificaba y las hacía más pequeñas, ¿no? Esa era la última etapa. Pero finalmente, ¿qué se tiene luego de la etapa de la compresión? Tenemos un flujo binario. Ese flujo binario se llama Elementarian String o ES. Estos ES van a ser empaquetados en los PES, que ya vamos a ver en la siguiente presentación, vamos a ver las estructuras de todos estos. Entonces, pero lo importante es que vayan viendo la cadena de cómo se va formando la información, ¿no? Ya basamos todo lo que es la compresión, etcétera, y ahorita ya estamos en un tren binario. Ese tren binario se llama Elementarian String. Y luego lo vamos a empaquetar en lo que es el PES. Los paquetes de video, audio y datos de un mismo programa pasan posteriormente a un multiplexor, también conocido como MUX, donde se establece un solo tren binario en la multiplexación, del cual el grupo de estándar MPEX distingue entre dos tipos, lo que es el program string y el transport string. Ya vamos a ver, el program string solo nos sirve para transportar una sola programación por un solo canal. El transport string nos permite manejar varias programación por un canal que es muy propenso a ruido. El elemento básico o elementarian string es un flujo continuo de información de un mismo tipo que puede ser audio, video o datos, ¿no es cierto? Pueden ser audio, video o datos. Para la utilización de broadcasting se utilizan lo que es transport string y este contiene varios elementarian string y en televisión digital se utiliza el TS o el transport string multiplexados, ¿no? ¿Cuál es el tamaño ya multiplexado? 188 bytes. Ya cuando vamos a multiplexar, 188 bytes. Aquí para que más o menos se entienda, tenemos, ¿no es cierto?, un gráfico que nos es muy didáctico. Tenemos el video ya codificado. Esto se llama el paquete ES, el Elementarian String. Y ahí tengo el paquete PES, que ya es empaquetado, y luego tengo que este se le empaqueta en TS. Igual voy a tener para audio. Entonces voy a tener para audio y video. Y estos son finalmente multiplexados para ya tener el flujo de datos que vamos a transportar. Entonces aquí tenemos lo que es el ES, el Elementarian String de audio, el video, el PS y el TS. Esta parte de aquí es un tema de control, a no menos lo que vamos a estudiar nosotros son la etapa de las tablas PCI y las tablas SI, que me permiten, ¿qué me van a permitir estas tablas? Validar qué información está atada a qué programa. Entonces, pero todos están formados como una estructura jerárquica, digamos, una estructura que nos va a permitir el tema de empaquetación de la información. Voy a hacerles una analogía para que se comprenda mejor. Si están viendo la pantalla blanca, ¿me pueden confirmar? ¿Sí ven la pantalla? Sí, Sí. Ya. Voy a hacer una analogía, ¿no es cierto? Ustedes ya han de haber estudiado redes o deben tener redes, ¿no es cierto? Ustedes tienen en redes lo que es TCP/IP, ¿no es cierto? Tienen la capa de aplicación, tienen la capa de transporte, tienen la capa de internet y tienen la capa de enlace, ¿no? Aquí tienen la capa de aplicación, la de transporte, la de internet
y la de enlace. Esto se va con una comunicación, vamos a tener lo mismo en el lado del receptor, ¿no es cierto? En TCP/IP. Tenemos la aplicación, la transporte y la de enlace. Y aquí que tenemos unos y ceros, etc. ¿Cómo funciona en TCP/IP, no es cierto? Nosotros tenemos que la aplicación son los datos. Entonces yo esos datos los voy a empaquetar y se forman lo que son los segmentos, ¿no es cierto? Aquí ya tengo una cabecera y aquí ya me dice si es TCP o UDP, ¿no es cierto? TCP, UDP. Luego esto lo vuelvo a empaquetar. Esto lo empaqueto y aquí tengo otra cabecera, tengo lo que es la IP y tengo también lo que es el payload de los datos. Luego, ¿qué tengo? Vengo la capa de enlace, aquí ya le pongo las MAC, ¿no es cierto? Y creo la trama Ethernet. Entonces aquí también tengo mi cabecera, tengo mi payload y mi trailer, ¿no es cierto? Aquí están los datos ya incrementados. ¿Qué pasa, no es cierto? Yo hice una empaquetación de la información así, ¿no es cierto? En el proceso contrario, en el receptor, viene hacia acá. Pasa por la capa de enlace, de internet, de transporte y finalmente tengo los datos para la aplicación, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en lo que es la televisión digital? La analogía que yo les quería hacer, ¿no es cierto? Yo tengo lo mismo, ¿no? Algo parecido para que se hagan cuenta. Yo tengo aquí mis DS, que son mi información. Tengo mis PS. Y tengo el TS. Entonces es lo mismo, ¿no? Tengo que empaquetar los datos que son los DS, los voy a empaquetar y voy a tener una cabecera. Esto se le conoce como el PS. La cabecera, y aquí están los elementarios en string, que son los datos, ¿no es cierto? Acá igual, tengo lo que es el TS. Tengo mi cabecera. Y aquí tengo mi datos. O los PS. Esto se llama el transport string. Igual, es una cosa jerárquica que se va empaquetando y para la parte de la parte del decodificador es el proceso inverso, ¿no? Igualita la información, pero se maneja diferentes tramas. Entonces, así es como funciona la televisión digital. Por eso es el gráfico de aquí, ¿no? ¿Sí? Tenemos el S de audio, el S de video, el PS y finalmente todo esto se empaqueta en un transport string que me va a enviar toda la información. Y finalmente vamos a tener que este TS va a multiplexarse con varios TS porque no vamos a tener un solo programa, sino varios. Y ahí es donde ya ingresan las tablas de SI y PSI. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No. Inge, Sí. el Jinga en este caso, ¿quién desarrolla? ¿Los canales de televisión o el Arcotel? No, el Jinga es un software libre. El Jinga, ustedes entran al Jinga, se descargan en una máquina virtual y es un software libre el Jinga. Él puede desarrollar cualquiera. Hay algunas que desarrolla el gobierno, hay algunas que desarrollan las universidades. Entonces es libre. Los canales aún no, porque aún no están implementados en su totalidad, ¿no? No nacen aplicaciones aún. Pero ya hay aplicaciones que realizan los estudiantes de universidades como tesis, como les he dicho, han hecho tesis. Hay convenios entre el Arcotel y la ESPE, el Arcotel y la Politécnica Nacional, donde también han trabajado ya algunos tiempos. Pero como les digo, el software es libre, no hay ninguna restricción en eso. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces ahora ya vimos los aspectos básicos
Y ahora sí vamos a ver cómo es la estructura, como ustedes saben, ¿no? Cuando ustedes cogen redes, les dicen, esta es la cabecera, este campo sirve para tal, este campo sirve para tal cosa, aquí pongo el IP de origen, el IP de destino, la MAC de origen, la MAC de destino, el payload, que la cabecera, que el CRC, etcétera, ¿no? Eso les indican en redes. Igual vamos a ver las cabeceras que tienen en la televisión digital. Por eso vamos a ver la estructura, la codificación y la paquetización para la formación de un paquete TS. ¿Cuál es el objetivo? Analizar y comprender la estructura y paquetización de un transport string dentro del estándar ISDBT para la formación del paquete TS o el transport string. En ISDBT adoptó el estándar MPEG-2 como tecnología de multiplexación para cualquier tipo de contenido o servicio. En este estándar, todos los contenidos, audio, videos y datos son multiplexados y empaquetados en un solo flujo de transporte conocido como transport string. Hasta ahí estuvo perfecto, ¿no? MPEG-2 coge coge en un solo programa, coge la parte de audio, coge la parte de video, coge la parte de datos y forma la trama MPEG-2, el transport string. Pero ya vamos a ver más adelante que vino y el problema que tuvieron para este estándar, vino la ingeniería japonés, donde combinar varias tramas MPEG-2 multiplexadas, múltiples programaciones. Porque el MPEG-2 nació solo para una programación. Nació para transportar una sola programación. Entonces ahí vino la ingeniería de parte de los ingenieros japoneses para ver cómo multiplexaban varias programaciones y varios canales. Porque no, en la televisión no vamos a ver solo un canal, ¿no? Entonces ahí es cómo se realizó el tema de la multiplexación. Pero bueno, eso lo veremos en clases futuras. Estas señales de audio y video ya comprimidas resultan de un flujo de bits denominado elementarian string, es de unidad básica. Luego se dividen a estos flujos en paquetes elementales o PES con información elemental de cabecera. A partir de estos paquetes se crean los transport string y multiplexados. Por otro lado, los flujos de datos son convertidos al formato de sección y después al formato de TS y multiplexación, ¿no? Tenemos los TS y luego tenemos los TS multiplexados para que se entienda. Igual estructura, lo que ya vimos, ¿no es cierto? Ya les expliqué el tema de la estructura. ¿Cómo es, no? Si yo voy a hacer el tema de empaquetar la información, viene de aquí para acá. El tema de desempaquetar la información es del lado contrario, ¿no? Aquí vamos a tener igual lo que es el audio, el video, el dato, los PS. Y aquí tenemos el tema de control. La parte más importante de esto es la de aquí, que me va a indicar las tablas de SI y PCI, qué información llevo y para qué programa llevo, porque si no en el tema de la demultiplicación sería un lío no saber cómo o a qué programación va ese audio, ese video o esos datos. Entonces es importante saber eso. Vamos a ver, ya vimos del elementarian string, básicamente es la cadena de unos y ceros que tenemos luego de la compresión. Pero vamos a comenzar ahora sí con lo que es el PES. Son el nivel básico del sistema de las capas de MPEG-2, son los encargados de transportar los distintos datos de una aplicación, es decir, datos de audio, video. Estos paquetes contienen información de cabecera que sirven para identificar el tipo de datos que transportan y carga útil. Todos los PS que formen parte de un mismo programa comparten una misma base de tiempos. Y en cuanto a la carga útil, este contiene un solo frame de video o audio que tiene una longitud máxima, vuelvo y repito, esta longitud del PS, del paquete o de la trama PS, es máxima 64 bytes, máxima por si acaso, máxima. En cuanto a la cabecera, este está formado por 6 bytes por si acaso, están formados por 6 bytes, pero tiene un comienzo donde se le conoce, un código de inicio, se le conoce Start Code Prefix de 24 bits,
que en otras palabras son 3 bytes, que siempre está formado por el código 000001. Entonces, así está formado este código. Cuando ven, cuando se realiza en la etapa del decodificador o en la etapa de la compresión o en la etapa de la paquetización, cuando ven 000001, y ya saben, ¿no? Que esto es el inicio de un paquete PES. También tiene, en la cabecera tiene otro campo que sirve para identificar el string, ¿no? Se llama el ID string, que me indica qué información llevo. ¿Llevo audio, videos o datos? Este PS, ¿qué tiene? ¿Tiene audio, tiene videos o tiene datos? El PS cuenta con una cabecera opcional. Aparte de la cabecera principal, puede tener una cabecera opcional que va a estar dentro del payload, que es adaptada a los requerimientos del Elementarian String. Siempre depende del Elementarian String que estén transmitiendo. Esta cabecera está formada por 12 bits que constituyen 11 banderas que indica cuáles componentes están presentes actualmente en los campos opcionales, en la cabecera opcional PES, y cuáles no lo están. Los más importantes, el PTS, el DTS y el PCR, son 3, que nos van a indicar el tema de sincronismo en la etapa del demultiplexor. Nosotros vamos a multiplexar y el demultiplexor tiene que estar sincronizado para saber cuándo va a realizar la etapa del demultiplexor en el receptor. Y estos campos son el PTS, el DTS y el PCR, que sirven para la correcta sincronización de audio y video. Lo que les decía, con esta información de sincronización en la cabecera, el decodificador sabe cuándo decodificar y presentar los frames adecuadamente. Aquí está la trama, lo que les mencionaba. Tenemos una trama PS de tamaño de máximo de 64 bytes. Dentro de esta trama, ¿qué vamos a tener? Los Elementarian String, ¿no? Que pueden ser video, datos o audio, ¿no es cierto? Esa es la información que podemos tener en el PS, con un tamaño máximo de 64 bytes. Y ahí tenemos la cabecera. La cabecera siempre vamos a tener 3 bytes donde nos indican el inicio con el código 000001, que está compuesto por 24 bits. Tenemos el string ID, o el identificador, ¿no? De 1 byte, que nos va a indicar qué llevamos. ¿Llevamos video, llevamos datos o llevamos audio? Y tenemos la parte de la longitud del PS. Pregunto, ¿por qué será necesario tener la longitud del paquete? ¿Por qué es necesario tener este campo de 2 bytes de la longitud del paquete? Tal vez porque puede ser que en los datos vaya video, datos o las tres cosas. No. Para reconstruir en el receptor. Ya, para reconstruir. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué no solo enviamos los 3 y el streaming? Ya, bueno, me dice para reconstruir, pero ¿por qué? ¿Por qué para reconstruir? ¿Por qué no? Para terminar errores. No, ¿por qué? No, errores no. Ya vamos a ver que aquí hay otra. Dentro de esta cabecera opcional hay el tema de errores. Dentro de aquí de la cabecera opcional. Pero ¿por qué será necesario decir la longitud del PES? Para saber si llegó completo o algo así. No exactamente, ¿no? ¿Por qué será necesario saber la longitud? Para la sincronización. No. ¿Alguien más? ¿Qué les había dicho que es el PS? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene el PS? 64K.
64K. Pero ahí viene la parte por la que no uno ponen atención. Tiene 64K máximo. Pero ¿qué pasaría que si el PS no fuera de 64K y fuera de 32? Si yo no identifico el tamaño, el receptor no va a saber cuántos bytes tiene que leerles, ¿no? Cuántos bytes tiene que leer. Entonces, este campo es importante porque este campo me indica la longitud de toda esta información. Si es de 32, si es de 64, si es de 16. No es un tamaño fijo, es un tamaño variable que puede ser 64 o puede ser 32, ¿no? Entonces, por eso es importante la longitud. Pero vuelvo y repito, la cabecera de un PS, tienen que saber, tiene 3 bytes para indicar el inicio del paquete, tiene 1 byte para el tema del streaming, para identificador de la información, y tiene 2 bytes para el tema de la longitud. Esa es la cabecera principal de un PS que siempre se envía. Vamos a ver ahora la cabecera. Una pregunta, ¿y este puede ser de 16 también o solo 32, 64? Este puede ser de 32 y 64 o puede no, ser puede también ser de variable, puede ser variable. No es fijo, máximo es 64 KB. Puede ser variable. Puede ser variable, puede ser 32, 16, 8. Entonces no es fijo, digamos. Por eso es importante, porque si fuera fijo 64 bytes, fuera fijo, ¿no es cierto? Ya no sería necesario esta información de aquí. Esta información de aquí ya no sería necesario enviarla, si fuera un tamaño fijo. Ahora vamos a ver la cabecera opcional. Dentro del payload de los 64 bytes hay una cabecera opcional que siempre depende mucho de la información del elementario en string. Hay a veces que se envía el tema del PS, del scrambling de control, si nos indican que están encriptada la información. Un tema de 11 banderas, longitud de los datos, la longitud de los datos de la cabecera PS, campos opcionales de la función de banderas y byte de relleno. Como les digo, esta cabecera opcional, pero dentro de aquí, de esta cabecera opcional, hay otra información que sí es bien útil y la más importante. Es el tema de el PTS y el DTS, que nos permiten para el tema del sincronismo con el receptor, ¿no es cierto? Con el receptor para que el demultiplexor sepa cuándo hacer la decodificación de los datos de audio, de video o de datos, ¿no es cierto? También tenemos el tema de RCS y el tema de el reloj también que está aquí, que también nos sirven cuando vienen con el tema del reloj. Básicamente los tres principales son los de aquí. Estos de aquí, el PTS, el DTS y el PCR. Aquí dice SR, pero es PCR. Nos sirven para eso. Entonces, la cabecera se encarga, vamos ahora de todo lo que les he indicado, vamos a ver. Dice, la cabecera se encarga de llevar información de tipo de datos que se transportan en cada paquete, así como también incluye información de temporización para indicarle al decodificador cuándo decodificar y presentar la trama. La cabecera está formada por 3 partes. El prefijo, la primera es el prefijo de código, el cual sirve para identificar el comienzo del paquete, es por ello que siempre tiene el valor de 00, 00, 01, la longitud del prefijo es de 3 bytes. ¿Qué más? Tenemos la segunda parte, que está encargada del tipo de contenido audio, video y datos, que lleva el paquete que está, que a esta parte se le llama Stream ID. Y les pregunto, antes que nada, aquí es algo importante. ¿Por qué si dice que son 3 bytes,
tenemos 000001. Dice que son 3 bytes. Ahí hay 3 bytes. Ahí no hay 3 bytes, ¿no es cierto? ¿En qué formato está ahí? Hexadecimal. Hexadecimal, correcto. Esta es una buena pregunta. Si yo en el examen les pongo, en vez de eso les pongo 0, 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 0 y 0, 0, 0, 1. Es lo mismo por si acaso, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Inge. Entonces, no se asustarán si ahí sale esto o sale esto. Este es de hexadecimal y este es binario. Listo. ¿Qué más? Tiene la segunda parte que se encarga de identificar el tipo de contenido, el audio, video y datos. Ya vimos, ¿no? El streaming ID. Y la tercera parte se encarga de establecer la dimensión del paquete. Es por ello que se le conoce como la longitud del paquete. ¿Qué longitud va a tener ese paquete? Paquete no es de tamaño variable. El payload o carga útil. Esta sección contiene la información de video, audio o datos que van a ser transmitidos dentro del paquete PES. Esta parte cuenta con una cabecera opcional en la cual van varios flags. La cabecera opcional está formada por varios campos y banderas, las cuales identifican la prioridad del paquete, el PES, el copyright, varios bits de relleno y principalmente está formado por varios campos llamados opcionales y está conformado por 8 bloques. Los flags de mayor importancia, los cuales se encarga de sincronizar el elementario en stream de video y audio para su recepción, son el PCR, que se acuerdan que les dije, el Program Clone Reference, es el que asegura al momento de la demultiplexación, se asegura que los paquetes de video coincidan con los de audio, ¿no? Y tenemos el PTS y el DTS que también nos sirven para el tema de visualización y sincronismo. Son los 3 campos principales. Aquí faltaría el DTS también. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya hemos visto... ¿Por qué? ¿Sí? Profe, ¿por qué dice que es opcional? O sea, ¿qué pasa si no va esa cabecera? Si no va esa cabecera, ¿qué problema habría? Habría el problema de sincronismo para varias informaciones de ES. Si yo no envío esa cabecera con el PCR y más que todo el PCR es el importante, ¿no? El PCR yo no sabría a qué tiempo de multiplexar la información, no estarían sincronizados. Pero si no se le envía, quiere decir que están ya sincronizados con un tiempo fijo, tanto el multiplexor como el demultiplexor. ¿Cuándo se le utilizaría eso? Se lo utiliza cuando nosotros utilizaríamos el program string en vez del transport string. Nosotros utilizaríamos el program string, ya enviaríamos un flujo de información fija y no tendríamos un tema de sincronizar el demultiplexor, ¿no? Ya tendríamos un tiempo fijo. No es muy habitual utilizarlo en el program string, pero sí es necesario utilizarlo en el transport string. Son 2 cosas totalmente diferentes. Una es del program string y otra es del transport string, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, por eso dice cabecera opcional. El program string también utilizan los PES. Entonces, en el program string no es necesario utilizarle porque solo vamos a enviar una sola información. Entonces, los paquetes de audio y video ya son del mismo programa. No es necesario el tema de sincronismo y de identificar la información en el PS. No sé si en algo te aclaré la pregunta o te confundí más. Me confundió porque ya voy a leer. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un grafiquito, ¿ya? Vamos a hacer un grafiquito. Aquí está.
Pues no sé si tengo aquí. Voy a explicarte lo primero qué es Program String y qué es Transport String y de ahí hago el grafiquito, ¿ya? Vamos a ver qué es Program String y Transport String que está aquí. Es la continuación y yo te explico. Program String y Transport String. Al hablar de Program String y Transport String, el objetivo en MPEG-2 envía la información y no como está codificada. Esto, lo primero que hay que tener en cuenta es que si el video en Program String o Transport String no tiene nada que ver con la calidad de la codificación del mismo. No tiene nada que ver el método en lo que yo voy a transportar la información. El Program String es generalmente usado en aplicaciones de almacenamiento. En cambio, el Transport String es usado para la difusión y broadcasting. Entonces, el Program String es para el tema de un tema de una información de una sola programación por una sola vía. Esto lo vamos a así, aquí hay una analogía para que se entienda. Se trata de un problema de formatos y hay que diferenciar que si uno tiene que transmitir el contenido programa de un canal específico, no implica que necesariamente se tenga que transportar por medio del Program String. Un Program String contiene uno y solo un contenido de un canal determinado. Solo se transmite un canal determinado. Es como un carro con un espacio para un único pasajero que no está preparado para las colisiones algunas y se desliza por una carretera muy tranquila. Entonces, yo en Program String mando los datos sin importarme que vaya a haber colisiones, sin importarme qué datos voy a enviar, porque yo sé que toda esa información es de un solo programa. ¿Qué es del Transport String? En cambio, puede contener contenidos de múltiples canales simultáneamente. Se lo puede ver como un gran bus que puede llevar uno o más pasajeros y posee una buena suspensión y mecanismos anticolisiones y que se lo permita soportar la carrera. Entonces, ya sabiendo qué es Transport String, ahora sí voy a explicarle un poco al compañero con el grafiquito de acá. No sé si el gráfico de acá. Para no graficar en ese de blanco me voy a demorar más graficando en ese de aquí. Aquí están las tramas, ¿no es cierto? Este es del TS. Este es un TS, ¿no es cierto? Este es un TS. Pero dentro de este S, aquí yo puedo tener un PS, varios PS, ¿no? Que pueden ser audio, video y datos. Entonces, como yo les dije, esta información va a ser transmitida. ¿Qué vamos a hacer en la etapa del demultiplexor? En la etapa del demultiplexor vamos a hacer el proceso contrario, ¿no es cierto? Vamos a demultiplexar las cabeceras de las TS, pero también tengo que luego hacer el proceso inverso para lo que son los paquetes PES. Entonces, en la etapa del multiplexor, cuando yo ya estoy transmitiendo la información, yo ya estoy transmitiendo, ¿qué va a haber en el decodificador? En el decodificador va a haber otra etapa, ¿no es cierto? Aquí va a haber otra etapa que se le conoce como el demultiplexor. Esta etapa primero va a demultiplexar lo que son los TS, ¿no es cierto? Va a quitar la cabecera de los TS. Al quitar la cabecera de los TS, yo tengo el paquete que se queda el PES. Entonces, el PES, cuando yo tengo múltiples programaciones, no tengo uno solo, yo dentro del TS, y aquí yo ya puedo tener o acá abajo mismo. Yo aquí ya puedo tener el audio del uno, el video del otro, el audio del segundo y el video del otro. Entonces yo tengo que de alguna forma en el PS diferenciar el audio, el video del uno y asociarlos, ver cuál le asocio a cuál. Entonces para eso es importante la cabecera opcional, porque si yo no tengo la cabecera opcional, yo no voy a saber, aquí entra un tren binario, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué va a salir? Múltiples programaciones, ¿no es cierto? Aquí va a salir múltiples. Es el proceso inverso. No, aquí entra un solo flujo, pero yo tengo que hacer el proceso inverso. Entonces yo tengo que saber cuál de aquí es para este
¿Cuál de aquí son para estos? ¿Y cuál de aquí son para estos? Para lo cual, estos tienen que estar sincronizados por el PCR y mediante la parte del DTS y el PTS me indican cuáles van a ser para cada programación. Por eso es importante. Porque si no, yo no supiera, a nivel del PES estoy hablando, ¿no? Aún no hemos visto el TS. El TS también tiene otra etapa muy importante que vamos a analizarlo, pero porque su compañero me dijo en la cabecera opcional. Por eso es importante la cabecera opcional, porque vamos a enviar varias información. Esto se conoce el transport string. Pero es opcional, porque si yo, en vez de utilizar transport string, utilizo el program string, ya no es necesario saber a cuál le pertenece, porque igual yo voy a tener aquí una única salida. ¿No es cierto? Entonces, el PS aquí ya no voy a necesitar. Por eso es opcional. No sé si ahí ya quedó un poco más claro. Sí, profe, ya está súper claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, me adelanté mucho. Ah, no, es que estamos de la mano. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos esas cabecera opcional, pues dependiendo el método del transporte que yo voy a utilizar. Por eso es que había dos métodos. Program string, que no se lo utiliza en ATDT. En ATDT no se lo utiliza. El que se utiliza en ATDT es el transport string. Por eso dice, aquí está clarísimo, el transport string, en este último párrafo está clarísimo, ¿no? El program string es generalmente usado en aplicaciones de almacenamiento. En cambio, el transport string es usado para difusión y broadcasting, para lo que es la TDT, ¿no? Broadcasting es la TDT. Esto ya vimos. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, Inge. Listo. Entonces, vamos ahora a ver, como vimos ya, la parte de las cabeceras del transport string, del PS, vamos a ver la cabecera de el TS. Pero el objetivo del MPEG es poder agrupar de 6 hasta 20 programas para formar una señal común de datos multiplexada que es transmitida vía satélite, cable o cualquier tipo de enlace TV. Para que esto sea posible, se dividen los paquetes PES en paquetes más pequeños de longitud de 188 bytes. Esto ya sabían, ¿no? Tenemos 188 bytes. Esto es lo nuevo para ustedes. Ese paquete tiene una cabecera de 4 bytes y 184 bytes de payload. Entonces, de los 188, 4 bytes son para la cabecera. ¿Cuál es el byte principal o el más importante? Es el byte de sincronismo. Igual que el PS tenía en cambio ahí había 3 bytes de sincronismo, aquí solo hay un byte de sincronismo y este byte de sincronismo es 0.47, ¿no es cierto? En otras palabras, si está en decimal, ¿qué sería? Sería 0.100. Pongámoslo unido porque la información es así. Así sería en hexadecimal. Ese nos indica el inicio de un paquete transport string. Y aquí tenemos lo que es la cabecera, ¿no? Vamos a analizar toda la cabecera, pero el más importante, vamos a ver lo que es la cabecera principal. Tenemos aquí lo que es los 4 bytes de cabecera. Tenemos el primer byte de sincronismo, que ya sabemos que es 0.47. De ahí tenemos un byte importante, que es el que nos indica si hay un error en el transporte. Si este está en 0 o está en 1, nos indica si hubo un error o no hubo un error. Y 13 bits que nos van a permitir identificar el PID.
¿Qué es el PID? ¿A qué información o a qué programa le corresponde este transport string? Eso es el PID de el transport string. Cuando los flujos de audio y video se encuentran divididos en paquetes de transporte, estos son multiplexados o combinados con contenidos similares por otros servicios. Al resultado de esta multiplexación compuesta por uno o más servicios se le conoce como el transport string, ¿no es cierto? Lo que ya habíamos mencionado. Aquí está algo didáctico, ¿no? Para que se vea mediante la gráfica, tenemos el PS, el EPS y el TS. El ES, el PS, el TS. Luego viene la etapa de la multiplexación y tenemos lo que es el TS, P, ¿le saben conocer? O el BTS también. Y aquí es lo importante, ¿no? Las tablas PSI, ya cuando multiplexamos los diferentes TS. Entonces, ese sí es importante conocer. Y lo veremos la próxima clase. Bueno, aquí está un tema de un diagrama, ¿no? La etapa de la compresión, la etapa de la multiplexación, la etapa de la remultiplexación, ¿no es cierto? Porque vamos a multiplexar varios TS. Aquí ya viene la capa física que vamos a analizarlo más adelante. Bueno, en resumen vamos a recordar todo lo que le hemos dicho. A la salida de los codificadores de audio y video se encuentran las secuencias elementales de bit denominadas los elementarian string. Los elementarian son empaquetados en paquetes PS con tamaños máximos de 64 bytes. La cabecera de cada PS contiene información de sincronización. La cabecera es de 6 bytes, ¿no es cierto? En total tendríamos 70 bytes contando la cabecera y el máximo que es 64, si fuera el máximo. Los PS originan los paquetes transport string de tamaño fijo de 188 bytes, 4 bytes de cabecera. Los TS es identificados por el PID para identificar a quién corresponde ese transport string. Para identificar y estructurar los TS se utilizan un conjunto de tablas y descriptores definidos para MPEG-2 cuando ya vamos a multiplexar los varios TS. Y los TS se transportan por un único flujo de datos multiplexados llamados las BTS, que tienen una tasa fija de 32,5 megabps, para hacerlo no tan décimos. Y aquí está la cabecera, ¿no? Aquí tenemos la cabecera de los TS. Tenemos aquí la parte de la cabecera y la parte del payload. Son de 188 bytes. Aquí también están 188 bytes. Aquí vendrían a otro de 188 bytes, etcétera, ¿no? La cabecera está compuesta de el primer byte, que es del desincronismo, el 47 hexadecimal. El indicador de error, si hay un error en la transmisión. El que me indica el inicio del payload. El de transporte, si le da prioridad. Si hay prioridad en el transporte, el PID, este es importante para identificar este TS a qué programa le corresponde. El Transport Scramble Control, este me indica si viene encriptada la información. El tema de adaptación, que lo vamos a ver, y el tema de counter. El tema de counter va también asociado con el PID. Va a asociar todos los TS del mismo PID y los va contando. Entonces aquí está, el byte de sincronismo es utilizado como referencia de inicio del paquete TS, tiene un valor fijo de 47 en hexadecimal, ahí está en binario. El indicador de error de transporte indica si el paquete tiene errores ocasionados durante la transmisión, tiene un valor de 1 cuando al menos un bit está errado, caso contrario tiene un valor de 0. Si viene con 0, ya no hay ningún error, no hay necesario hacer una corrección de errores, ¿no? El payload en los paquetes nulos tienen un valor de 0. Para los paquetes que transportan tablas de sistemas asume 1. Cuando los datos de la formación de tablas se inician en este paquete 0. Cuando el transporte de información y audio y video tendrán un valor de 1. Depende mucho del PS, ¿no? De la información que se va a transportar. Es como un indicador de qué payload vamos a transportar. Depende mucho del PS. El PID identifica cada paquete del transport string
El valor del PID depende del tipo de información que está transportando en su carga, ¿no? A qué programa está asociado. El Transport Priority, cuando tiene el valor de 1, indica que el paquete que está transportando tiene mayor prioridad que los demás paquetes con el mismo PID. Si tiene el valor de 0, todos se transmiten de acuerdo a lo que van llegando. El Transport Scrambling Control indica si el contenido del paquete sufrió algún tipo de criptografía, si está encriptado. El tema de la adaptación File Control indica si entre la cabecera inicial y la carga del paquete existe un campo especial llamado Adaptation File, el campo de adaptación. Dentro de la información que este transforma se encuentra en el Program Control Reference, el PCR. Este hace referencia al tiempo que se tenga una correcta y sincronizada decodificación al momento de la presentación de señales de audio y video. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya me está indicando, ¿no? Si yo ya tengo habilitado este campo, me dice que el PS ya tiene el tema del PCR y el PCR va a tener el tema del sincronismo, ¿no es cierto? Entonces, yo ya estoy enviando el tema del sincronismo y me va a permitir sincronizar tanto el multiplexador como el demultiplexador. Así es como funciona. Y el tema del counter transporta el valor de un contador que es incrementado por cada paquete enviado con cada PID, con el mismo PID. Así es como funcionan las tramas TS, así es como se encapsula. Listo, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, No, Inge. Ya, entonces hasta aquí sería el examen. Hasta la clase de hoy día sería el examen. Estudien lo que hemos visto de la clase 1 a la semana 8. El examen no es complicado, si estudian más que seguro que les va a ir bien. No son preguntas rebuscadas ni nada, sino de lo que hemos visto en clases. Entonces, estudien, tienen tiempo suficiente hasta el día domingo. Y les deseo que les vaya súper bien en el examen. Si no hay ninguna pregunta, hasta ahí sería la clase de hoy día. En la semana 8 no hay foro, no hay cuestionario, solo hay un deber, ¿no? Entonces no hay foro ni cuestionario, entonces solo hay un deber. Hagan el deber y para que puedan estudiar también. Entonces, si no hay más preguntas, hasta ahí tendríamos la clase de hoy día. Nos veríamos la próxima clase, que sería el próximo jueves. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Inge. ¿Qué es Dilo? Si no sabes qué es Dilo, tienes que consultar. Hombre. Ya, ándate acá, nueva pestaña. No está. ¿Cuál sería below? ¿Cuál sería below? Ya.